El mensaje de hoy lleva por título: Se busca vivo y muerto. No vivo o muerto, sino vivo y muerto. Pero el subtítulo es: Se busca un valiente. Entonces se habla de vivo, se habla de muerto y se habla de valiente. Tres cosas que el día de hoy vamos a hablar y que Dios nos va a centrar mucho en muchas cosas que a veces nos olvidamos, que a veces lo sabemos, pero nos olvidamos. ¿Qué es alguien vivo? A veces se dice, no, cuando se habla de vivo, se habla de alguien que está vivo. Pero hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que hablo de vivo. Si yo soy vivo. El vivo del... A ver, ¿cuántos han estado en el colegio acá? Todos, ¿no? Había un vivo en el colegio. Uno, ¡ay, qué vivo es eso! ¡Ay, sí, qué vivo es el colegio! En el barrio, el vivo del barrio. El vivo del colegio. ¡Oh! Era el que sobresalía en todo. Entonces, tengo una historia que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Tengo una historia que una vez, yo trabajaba, mejor dicho, hace muchos años atrás, en CICE. Trabajaba y me subo a un carro, me iba a Puente Piedra, me iba a Ancón, y subo a un carro y me lleva. En ese trayecto sube mucha gente, y subió una chica, más o menos un aproximado de 21 años, con un bebé en la mano, en el brazo. El bebé tendría pues 2 años y medio, pero se había dormido y estaba vendiendo chocolates, caramelos. Pero el carro donde íbamos estaba lleno de jovencitas. Y ella agarra y dice, quiero el trayecto avanzar rápido y voy a tratar de ser lo más corto posible. Ella decía de que ella era la viva de su casa, el viva del barrio, era hija única. Ella era hija única, no había más. Ese matrimonio, sus papás habían tenido una hija nada más. Entonces ella en el colegio era la viva. Todo el mundo quería ser como ella. ¡Oh, mucho! Porque se escapaba del colegio. Se tiraba a la pera, se iba a la playa, se iba con sus amigos. Y era, según las amistades, lo máximo. Ella misma, contada por ella misma. Ella era la vivaza. En el barrio, ni hablar. En el barrio, uy, sí, la vivo. Qué loca es esa chica. Uy, sí, todos la admiraban. Porque era viva. Y ella terminó el colegio, empezó a salir por acá y salió embarazada. Cuando salió embarazada no sabía qué hacer, bueno, ya tuvo el hijo, pasó el tiempo y se tuvo el hijo. Cuando a los 2, 3 meses volvió a le dejaba el hijo con su mamá y ella se iba a las fiestas nuevamente. Se escapaba, le echaban llave y se escapaba por el techo. La viva del barrio, la viva del colegio, oh, vivaza. Y seguía ahí, entonces pasaba y el niño seguía avanzando, ella seguía escapándose. Y se peleaba con su papá y su mamá y todo ello, hasta que un día su mamá y su papá salieron y dicen, no, vamos a salir temprano, así que te quedas con tu hijo, con el bebé, con tu hijo. Y se quedó con el hijo. Dice que más o menos después del mediodía le llega una noticia, que sus padres habían tenido un accidente y murieron en ese accidente de forma automática. Murieron. Ellos tenían 2 negocios en Gamarra, ¿no? 2 negocios en Gamarra, tenía una propiedad, tenía su casa y murió. Pero esta chica no se llevaba muy bien con sus familiares, con sus tíos, con sus primos, no se llevaba muy bien. Tenía siempre conflictos. Y cuando murió la mamá y el papá le dijo, ahora sí tienes que centrarte. Y ella dijo, bueno, estoy heredera de todo, no tienes que decirme nada. Así que se puso todavía más altanera. Yo sé lo que hago y se acabó. Y se peleó con toda su familia. Pasó un mes, quedó reducir, porque ella lo redujo también rápido. No sé qué sucedió, la cosa es de que un año antes de que murieran sus padres, los negocios habían estado en quiebra, ya prácticamente en quiebra. Y para salvar ellos sacaron un préstamo del banco y habían hipotecado la casa. Y tenían un abogado bien vivo, como ella no sabía absolutamente nada. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? El abogado hizo papeles, todo, ella quedó en la calle, perdió los 2 negocios y le embargaron la casa. Quedó en la calle con su hijo. Una tía por ahí dice que se compadeció de ella y le dijo, bueno, hija, te has portado mal con nosotros, pues te puedo dar un cuarto, pero eso sí, tú tienes que trabajar. Y no tenía con quién dejar a su hijo. Así que empezó, y casualmente por eso estaba en ese carro, vendiendo caramelos, chocolates, y decía, no cometan la estupidez que yo hice. La viva, miren cómo termina. A veces creemos que ser vivo, eso es ser vivo. Eso es ser vivo, que ay, somos los valientes. Eso es ser vivo. Y valiente es una historia similar. Un chico que desde pequeño
agarraba y no aguantaba pulga y se peleaba con todo el mundo y empezó a salir, desde los 15 años era el bacán del barrio, el valiente del barrio. Venía un problema y venían 2, 3, vamos a ponerle un nombre para que tenga un nombre este chico. No es un nombre, pero vamos a poner un nombre ficticio. Daniel. Nadie se llama Daniel acá, ¿no? ¿Nadie? ¿Sí? ¿No hay Daniel? ¿Sí? Ya. ¡Daniel! ¡Daniel! Vienen, por favor, sale. Él salía ahí, ya paraba la bronca, todo el mundo. ¡Ah! Fue el vivo, salía a regresar. Bacán. Y así cada vez que había un conflicto, cada vez él lo solucionaba a punta de puños. Hasta que a los 19 años tuvo un problema con una persona y empezó a pelearse. Alguien que le paraba el pleito. Pero le dio un mal golpe, cayó en la vereda, se rompió la cabeza y murió. Y el valiente terminó 20 años en la cárcel. Imagínense la valentía a dónde lo llevó. Entonces, ser vivo, supuestamente para este sistema, ¡ay, compadre! ¡Causa! Todo. No, son, con el respeto que se merecen, idioteces, ¿no? Vulgaridades que no te llevan absolutamente nada. Igual que la parte, digamos, de la niña. El vivo o la viva y el valiente no es eso. Entonces, ¿qué es estar vivo y qué es estar valiente? Las Escrituras hay una historia que nos van a centrar en lo que se refiere ser vivo y ser valiente. ¿Qué es ser vivo o qué es estar vivo y qué es estar valiente? Y en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1, dice lo siguiente. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Cuántos afligidos hay acá? Y todo el que estaba endeudado. ¿Cuántos están endeudados? Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, o sea, amargados. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, hoy tenemos versiones diferentes, hay unas versiones, lenguaje actual, Biblia al día, Biblia para todos, en fin. Otra versión dice los oprimidos. Otra versión dice se juntaron con él los que están en apuros, los que tenían deudas y todos los descontentos. Y David llegó a ser su capitán. Otra versión dice, además eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Increíble. Él llegó a ser un líder. Él estaba siendo perseguido por Saúl para que lo maten. Pero mírenme, acá hay algo muy interesante. La Biblia registra de que se le juntaron afligidos, endeudados y los que estaban con amargura de espíritu. Y otra versión dice oprimidos, en apuros, endeudados, desconsolados, que ya no querían seguir viviendo. Pero ¿qué es afligidos para tener una idea y poder centrarnos en lo que Dios quiere transmitirnos el día de hoy? ¿Qué es afligidos? ¿Cuáles son sus sinónimos? ¿Y qué es lo que representa? Afligidos, según hice un estudio, tipifica y representa esto. Heridos, desconsolados, desesperados, entristecidos. ¿Quién no estuvo entristecido por algo? Yo creo que la gran mayoría hemos pasado por esa estación de la vida. Atormentados. Hay gente que está atormentada. Yo no sé, hay personas que se atormentan. Gente que va y dice, ¿por qué estás atormentado? Es que mi suegra amenaza con venir a vivir a mi casa. Oh, esa tormenta es terrible. Entonces está que tiembla ahí. Atormentados, angustiados, oprimidos, maltratados, abatidos, golpeados y agobiados. ¿Quién no estuvo en una estación de la vida? Yo les quiero abrir mi corazón en esta tarde. Yo he estado en cada estación y yo he estado en todas estas estaciones. He estado herido físicamente, he estado herido, digamos, muy poco en el alma porque he sido una persona que Dios preparó mucho en el sistema, pero sí he estado desesperado, he estado atormentado, he estado angustiado, oprimido, me he sentido oprimido en muchas oportunidades. No sé ustedes, pero los veo con aureolas. Y creo que ustedes sí no han estado en ninguna estación de acá, pero de repente van a estar en la estación que voy a seguir explicando porque esto abarca muchas cosas. Este pasaje bíblico abarca muchas etapas, muchas estaciones de la vida que de repente nos vamos a identificar con ellas. Dice en apuros también.
Se le juntó a David gente que estaba en apuros. ¿Y qué significa estar en apuros? En aprietos. ¿Quién estaba en aprietos? En necesidades, en problemas. ¿Quién no ha estado en problemas? Todos y cada uno de nosotros hemos estado en problemas, en obstáculos, en contratiempos, en angustias, en urgencias. En urgencias hemos estado constantemente. De repente, los que tenemos hijos pequeños, tenemos toda urgencia, de la noche a la mañana tenemos una urgencia, dejamos todo de hacer porque tenemos que llevar a un niño, una niña que está volando en fiebre porque no sabemos qué tiene. En urgencia, mañana se cumple la luz, si no pagamos hoy nos cortan. Una urgencia económica y a buscar cómo pagar. Tenemos hasta las 6, ¿qué horas son? 5:30. Hoy vamos al vecino. Y tratamos de buscar dinero para salir de esa urgencia. Simplemente es eso. También dice que estaban endeudados. Gente endeudada se unió a David. ¿Qué es estar endeudados? Empeñados, insolventes, arruinados. ¿Quién no estuvo endeudado? ¿Y quién no está endeudado en este momento? Yo he conocido gente con mucho dinero. La semana pasada hablaba del mensaje de tenemos que ser ricos, donde le decía yo como empresario de espectáculo, conocí mucha gente de mucho dinero. Y yo dije, no quiero estar ni siquiera 5 minutos en sus zapatos, porque la gente los saludaba, ¡ay, qué tal! Y eran conocidos, yo ni lo conocía, pero todos lo conocían. Todos, yo lo único que tenía el cabello negro, todos eran cabello rubio. Y lo conocían, pero estaban más endeudados que yo lo conocía a él por su contador, que era un amigo mío. Y este contador, y él como entraba al lugar, te depositaron los $2,000 porque tengo que pagar mañana. Era simplemente pura pantalla porque estaba prácticamente en la ruina. Entonces, la gran mayoría de personas, por más que se vean pudientes, han estado, y también muchos de nosotros hemos estado y estamos en algunas áreas de nuestra vida endeudados, en apuros, en conflictos, con cargas, amargados. Yo creo que acá no, porque la gran mayoría los veo y esbozan una hermosa sonrisa y los veo felices. Ustedes no están amargados, eso es bueno. Esto lo subrayamos, esto no va con ustedes. Disgustados, tampoco. Mira el que está a tu lado, sonríe y dice, no estoy disgustado contigo, qué bien que me caes. Enfadados, resentidos, inconsolables, tristes, apenados. Todo eso, todos esos términos se acumulaban a las personas que se juntaban a David. Era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. David huía de la locura de que Saúl quería matarlo. Saúl quería matarlo y él huía. Él no estaba oprimido porque, me dejó mi novia. No, a él lo querían matar, no, y no lo quería matar cualquier persona. No lo quería matar un sicario cualquiera, lo quería matar a alguien con tanto poder como el rey, Saúl. Él huía porque lo estaban persiguiendo y él huía de la locura de Saúl. Y se refugió en una cueva. Dice las Escrituras en la cueva de Adulán, que precisamente significa refugio. Estuve ahí estudiando un poquito y la raíz semética de Adulán significa apartarse. David tenía problemas, lo querían matar. Entonces él no encontró cosa más hermosa que lo que yo siempre constantemente le digo a ustedes. Construyan un altar, separen un tiempo a solas con Dios. Y él se buscó un lugar, buscó algo apartado y se fue solo. Quería estar solo. De repente quería hacerle preguntas al Señor, no lo sé, pero se fue, solo, lleno de interrogantes por su futuro, porque decía, bueno, supuestamente soy rey, me han ungido como rey, pero me quieren matar. Forzado, obligado a irse lejos de lo suyo, lejos de su casa, lejos de sus seres queridos, con un futuro incierto. Pero él no iba a permitir, y no permitió, que las circunstancias, por difícil que fueran, endurecieran, adormecieran su corazón. No lo permitió, nunca. Se determinó a mantenerse humilde, sumiso y sobre todo quebrantado de corazón a Dios. Si no leamos los salmos que engalanan la Biblia, muchos a su alrededor, ¿no es cierto?, lo estaban observando. Su ejemplo, el ejemplo de David, impactó a otros que sufrían. De repente, de diferente manera, pero sufrían. Su familia llegó a él. Las Escrituras dicen que se llegó a él. Pero con ellos llegaron afligidos,
endeudados, menesterosos y ¿qué? Amargados de espíritus, amargados. Razones de su amargura no dice las Escrituras. Las amarguras pueden tener muchas razones de ser. De repente la falta de identidad paternal, maternal, algo que pasó de niño, de niña, en fin, no sé. Pero esa amargura que de repente reflejaban ellos, estaba ahí. Eran amargados, eran amargados. Pero la pregunta sería, ¿por qué se acercaron a David? ¿Qué fue lo que les hizo que se acercaran a David? Entonces quiero dejarles este tip, ¿no? Se acercaron a David porque sabían que él los entendería. Lo que ellos no imaginaban era que aquel hombre, David, quebrantado, huyendo de que por salvar su vida, sería el instrumento, sería la herramienta, ¿no es cierto? El hombre que Dios usaría para transformarlos a esos desechados en valientes. Ellos ni siquiera sabían eso. Cada día eran más, se juntaban más. Y dice la Biblia que se formó un grupo de 400 hombres, llenos de problemas, llenos de adversidades, de inconvenientes, de aprietos, menesterosos, endeudados, afligidos, amargados de espíritu. ¡Qué iglesia la de David! Imagínense, qué congregación la de David. Allí en aquella cueva, ¿saben lo que hacía David? Él los animaba, él los alentaba, él los reanimaba, los incitaba. Y aunque no sabía, los estaba preparando y los estaba entrenando. ¿Cómo los preparaba? ¿Cómo los entrenaba? La Biblia registra que él era un cantor, un cantautor, era alguien que adoraba a Dios de corazón. Por eso que en el libro de los Hechos ya lo llaman un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo lo entrenaba? Cantaban cánticos de alabanza, de adoraciones, de exaltación a Dios. Él, David, servía a esos menesterosos, a esos amargados, a esos afligidos, los servía. Quizá alguno de ellos en algún momento quiso rebelarse, quiso decir de repente, digo yo, pensando en voz alta, de repente uno de ellos dijo, levantémonos contra Saúl, no nos representa, saquémoslo del poder, hagamos marcha, los cuatro suyos. No quiero meterme en ese plan. Pero alguien de repente dijo, levantémonos contra Saúl. Destruyámoslo y que reine David. La cosa era de que solo expresaban lo que había en sus corazones. Y que había amargura. Eso es lo que había. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo te expresas? ¿Estás en la misma posición? ¿Cuál es tu posición? Como cristiano, como hijo de Dios, con toda la coyuntura política que está sucediendo. También tu corazón está amargado. Pero a la vez, el anhelo de que gobierne alguien como David, tal vez lo impulsaba a decir eso. Pero David tal vez les recordaba, esto simplemente es una imaginación, yo doy rienda suelta a mi imaginación. Tal vez le decía, le recordaba, Dios tiene planes trazados. No les entiendo todavía aún, no los entiendo. Pero Saúl sigue siendo el ungido de Jehová, no lo podemos tocar. Mejor adoremos y permitamos así que nuestro corazón sea limpio de toda venganza y de toda amargura. Yo creo que eso es lo que le dijo David a esos 400 hombres. Dios estaba formando a David para ser el próximo rey de Israel. Lo estaba formando. Así a su vez estaba utilizando a David para formar a los valientes, que serían su ejército, que serían quienes los acompañarían en esto. Damas y caballeros, quiero llegar al punto clave. Los valientes no se forman en palacios. Los valientes no se forman en el confort. Los valientes se forman en las cuevas. Allí se forman. En los peñascos, en los desiertos, en las angustias, en los problemas. Pero no permitirán, ellos no permitirán que su pasado determine su futuro. No, señores. Los valientes no se quedarán afligidos para siempre. Y yo creo que acá veo muchos valientes. Los valientes no se quedarán endeudados para siempre. Y acá veo muchos valientes. Los valientes no se quedarán amargados para siempre. Se habían unido a un líder quebrantado, David, que corría por su vida, pero que no había permitido que su situación, porque veían que David, por más que lo estaban
lo estaban persiguiendo para matarlo. Él no había permitido que su situación determine sus acciones, actitudes o sentimientos. A David le rodeaba la hostilidad y el odio, la amargura. Imagínense, todas esas personas que estaban alrededor de él estaban amargados, afligidos, lo rodeaba a todo ello. Pero él mantenía la humildad, la sumisión, la pureza de corazón y la adoración a Dios, que es lo más importante. Aquellos hombres aprendían cada día de su líder, empezaban a limpiar su corazón de toda amargura, de toda aflicción, de toda perturbación. Se convertirían en valientes, tomarían la tragedia de sus vidas en una escuela para formar el carácter, que es lo que Dios quiere formar en nosotros, el carácter. No solo valientes, fornidos, que vencieran a osos o agarraran espadas y escudos para vencer al enemigo. No. Ser valiente es más que todo eso. Era forjar un carácter de siervo y adorador. Eso es lo que David les estaba enseñando a ellos. Los valientes son aquellos atrevidos y osados que ven el obstáculo de frente y no desisten ni se retiran. No abandonan nunca, no claudican nunca, por más errores que hayan cometido, por más pecados que hayan cometido, por más que hayan tropezado 1 y 10 veces. Siempre la misericordia de Dios está para levantar a todos ellos. Si pueden saltar el obstáculo, eso hacen, lo saltan. Si no lo pueden saltar, lo rodean. Esos son los valientes. Si no lo pueden rodear, lo empujan. Y si no pueden empujar, esperan y saben que alguien con un poder sobrenatural moverá esa circunstancia. Eso es importante que nosotros tengamos que saber. Y quiero dejarles otros tips. Aquellos hombres que se encontraban en el proceso de convertirse en valientes, se refugiaron en el lugar correcto. Si tú, tal vez porque yo no sé cómo has venido el día de hoy. Yo no sé qué ha pasado antes de que tú vinieras. No sé qué pasó en esta semana contigo. No lo sé, no tengo la menor idea. Pero sí te puedo decir lo siguiente. Como esos menesterosos, como esos endeudados, esos afligidos, que encontraron allí, encontraron y se refugiaron en el lugar correcto, el día de hoy estoy seguro que tú has venido al lugar correcto. Has venido al lugar correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos valientes que estamos leyendo, que estamos viendo su historia, levantaron una fortaleza de Dios donde esconderse, y hoy la vamos a levantar. Y en aquella fortaleza Dios les sanó sus almas a estos hombres. Les pagó las deudas que tenían y los llenó de gozo. Pasaron años y se mantuvieron al lado de su líder, siempre allí. Las Escrituras registran más adelante ya en el libro de los Reyes, en 2 de Samuel, en el capítulo 23, del 8 al 39, si quieren leerlo, que aquellos amargados, y en los dos libros, en Reyes y en 2 de Samuel, en 2 libros se registran sus nombres de algunos de esos hombres y sus hazañas. Aquellos amargados transformados en valientes se enfrentaron al enemigo. La Biblia lo registra, hay una historia ahí. Cruzaron el campo del enemigo para bendecir a su rey. Pero algo muy relevante sucedió. De los 600, destacaron 30. Y de los 30, se destacaron 3. Lo puedes leer eso en el libro de 2 de Samuel y en el libro de Reyes. Debe ser siempre nuestro anhelo la excelencia para nuestro servicio a Dios. No te quedes, iglesia, adolescente, joven, adulto, que nos visita o que estamos acá. No te quedes entre la multitud. No seas del montón. Porque si no, yo voy los domingos, no seas del montón. Sé distinguido, sé de renombre. Siempre para la gloria de Dios. No para tu propia exaltación, sino para la gloria de Él. La descripción bíblica de lo que llegaron a ser estos hombres es impresionante. Si uno lee la historia es impresionante. Armados, ambidiestros, lanzaron piedras, tiraban flechas, valientes para pelear, diestros con escudos, rostros como de leones y ligeros como gacelas. Eso registra la Biblia, las Escrituras. ¿Quién pudiera decir que eran los mismos que un día llegaron a esconderse en la cueva de Adulán? Los menesterosos, los endeudados, los afligidos, los que ya no querían saber nada, los que estaban hasta acá y nadie tenía esperanza con ellos. Damas y caballeros, el día de hoy Dios ha venido a buscar
un valiente. Y Mateo, capítulo 11, versículo 12 dice, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y ya sabemos que valiente no es nada de entrar con puños ni nada por el estilo. Los valientes lo arrebatan. Los valientes, sí, los valientes. Se busca un valiente vivo y muerto. ¿Cómo es eso? Un valiente vivo y muerto. Alguien que esté vivo y muerto a la vez. Eso está buscando Dios. Lo dijo Jesús. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará. Se busca un valiente, vivo y muerto. ¿Lo hallará Dios en ti? ¿Te conformarás con ser de la multitud escondida y temerosa? ¿O serás los 600 valientes de David y de repente, no los 600, tal vez los 30 y tal vez los 13 que hicieron una locura por su rey? ¿Estás en la cueva o en el desierto donde se está formando un poderoso ejército del Señor? En el desierto puede estar de repente porque Dios te llevó, de repente por la circunstancia adversa que pasó, o de repente por tu propia metida de pata. Pero estás siendo forjado. Le estás permitiendo al Espíritu Santo sanar tu alma, tu pasado, la aflicción, la amargura, para transformarte así en un valiente, vivo y muerto. Damas y caballeros, al final hay algo que siempre nos delata: las acciones. Siempre. Por eso, ¿qué hay dentro de ti? ¿A qué le estás invirtiendo más tiempo? ¿De qué te estás llenando? Porque eso es lo que va a salir. Eso es lo que va a salir. Decía en la mañana, yo con la taza de agua, alguien me tropieza, alguien me golpea y boto el agua. ¿Por qué se cayó el agua? Porque alguien me golpeó. No, respuesta incorrecta. Se cayó el agua porque eso es lo que había en la taza: agua. La vida te va a golpear, la circunstancia te va a golpear, los errores que puedas cometer te va a golpear. ¿Y qué va a salir de ti? ¿Qué va a brotar de ti? ¿Qué hay en tu interior? Como decíamos la semana pasada, ¿qué existe en tu interior? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué existe? ¿Qué hay? Entonces, es importante entender eso. Por eso es que se busca un valiente vivo y muerto. Vivo, no del mundial por si acaso, sino vivo para lograr hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y que de adentro para afuera, como decíamos la semana pasada, se vea el fruto del Espíritu Santo: amor, paz, paciencia, perdón, dominio propio. Eso cuando nos vean dicen: este está vivo, pero está vivo de amor, está vivo de paz, de paciencia, de perdón, dominio propio. Pero para conseguir eso, simbólicamente tenemos que estar muertos. ¿Cómo que muertos? Sí, muertos. Porque la Biblia dice que hay que crucificar nuestra carne. Hay que crucificar nuestra carne, hay que morir ahí. Pero simbólicamente o figuradamente quise estar muerto. Un muerto, ¿qué le haces? Lo pateas, no siente. Un muerto no siente. Un muerto no llora. Un muerto no grita, no insulta, no se amarga. Un muerto no tiene celos. Como decía en un mensaje: aló, aló, sí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tenías que llegar a las 6, son 6:02. 2 minutos, ¿dónde estás? Un muerto no se atormenta. Un muerto no lo atormenta lo sexual. No está desesperado por tener sexo, por ver pornografía. Un muerto no se descontrola. Un muerto no pelea. Un muerto está muerto. Un muerto no se emborracha, no anda en parranda. Así que se busca un valiente. O sea, se busca un valiente que esté vivo y muerto a la vez. Iglesia, se busca un valiente, pero hay que ser valiente primeramente para hablar de la gente a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien? Conversaba hoy día en la casa con Natalie. Estaba Maffer con nosotros, o en el carro, creo, no me acuerdo. Y conversábamos y decíamos, y que veníamos en el carro para acá, para el servicio.
Y decíamos, uy, me ha recordado no sé por qué, pero Brigitte era una ladilla. Ella ella cuando estaba en el colegio no hubo una amiga que no llevara a la iglesia. A todas las llevó a la iglesia. No hubo nadie a quien no predicó. Nosotros nos mudábamos de un lado para otro, llegábamos al barrio, conocía a alguien, ya la estaba llevando a la iglesia. Era impresionante, de verdad, que cómo predicaba ella. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien que no conoce de Jesús? ¿Cuándo fue la última? Hay que ser valiente para predicarle. Hay que tener valor para eso. Hay que ser valiente para atreverse a dar su tiempo, enseñando a gente que otros consideran una pérdida de tiempo a ser discipulado. Ayer me impresionó a alguien. Ayer tuvimos un evento acá, en la mañana de pastores hasta la 1. Después preparé unas cosas porque teníamos un matrimonio en la casa de la hermana Juana, en la casa de Erika. Y yo llegué como a las 7, ya estaba listo y estaban todos sus familiares, todo, y Erika llegó como 7:20, 7:30. Llegó, venía de la iglesia, todo, de repente, con ropa, digamos, de trabajo, de faena que había hecho acá. Pero ella venía de dar discipulado. No le importó una reunión, que no es que no le importe, pero la Biblia registra. Hay que ser valiente para hacer lo que Dios ordena, para hacer lo que Dios manda. Mucha gente no lo va a entender. Mucha gente no lo va a entender ni lo va a decir, ¿cómo es posible? Pero es que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Me quito el sombrero. Yo la vi y dije, Dios mío, qué mujer de Dios. Qué mujer de Dios, de verdad. Hay que ser valientes para ello. Hay que ser valientes para amar y dar de comer a quien te hizo daño, a quien te insultó, a quien le prestaste plata y nunca te devolvió. Y voy a ir un poco más. Tal vez hay que ser valiente para amar y dar de comer a aquel que te violó de repente, te tocó, alguien que te hizo la vida cuadritos, alguien que destruyó tu vida como mujer o como hombre. Hay que ser valiente. Eso es ser valiente. No agarrarse a golpe. Hay que ser valiente para eso. Hay que ser valiente para atreverse a caminar en medio de la tormenta y de las tempestades, sin hundirse, ponerse de rodillas ante Dios y decir, Señor, dependo únicamente de ti, de nadie más. Hay que ser valiente para atreverse a hablar del futuro que Dios nos está dando, aunque mucha gente no lo entienda y algunos te crean loco o se burlen de ti. Hay que ser valiente para levantarse durante las caídas que sufres en la vida. Caídas de repente porque te pusieron un cabe, porque alguien te jugó mal, o de repente por tus mismos errores. Sucede eso acá y a los que nos están mirando por la pantalla. También es esto. Sucede. Hay que ser valiente para eso. Hay que ser valiente para levantarse. Hay que ser valiente para levantarse esas caídas que uno tiene. Yo recuerdo, caminaba por la calle, lo he contado muchas veces. Decía, Señor, te fallé, pequé, y con lágrimas en los ojos, quebrado. Señor, te tengo que empezar de cero, voy a empezar. Y he escuchado una carcajada por ahí y me secaba las lágrimas. Señor, perdóname. Literal, Dios no me deja mentir. Y yo decía, escúchame, Satanás, yo cedí, yo fui el que cedí, pero te voy a hacer tu peor pesadilla. Empezaré de cero, pero no te has librado de mí. Voy a arrancarte las almas que sean necesarias, pero me pongo de pie, y así tenga que empezar de cero, voy a empezar, pero no te has librado de mí. Voy a hacer tu peor pesadilla. Y yo sé a estas alturas, a través de los años ya, que le arrancaba una sonrisa a Dios. Y las tinieblas temblaban y decían, y se fue de bruces, pecó y se levanta. Hay que seguir atacándolo. Y hoy soy lo que soy porque tomé una determinación. ¿No es cierto? Tomé la determinación de no rendirme, de levantarme y ponerme de pie y seguir adelante. Hay que ser valiente para eso. Y yo estoy seguro que acá todos los que están aquí somos valientes. Hay que ser valiente para perdonar. Eso. Y para pedir perdón. Cuando mi hija Jensi tenía 8 años, así como está Fabiana hoy, llegó a casa y
Llegó llorando. Y yo salgo, ¿qué pasó? Lo que pasa es que ella había fastidiado a un niño del barrio y el papá del niño salió, la agarró así y le empujó y la llevó. Yo la vi llorando y me contaron eso y yo salí, tipo muerto. Yo no conocía a Cristo. Dije, este tipo ya está, ya fue. Así que salí y me fui a su casa. Y en la familia de ahí me conocía, sabía quién era. Y salió la esposa, salió la sobrina, mis amigas, y me rodearon, se disculpa, que todo lo otro, no. Y me rodearon así, y salió el tipo ahí, que sí. Y ellas me ponían así, yo no podía hacer nada. Y yo le decía, no te vas a salvar de mí. Hoy te salvan las mujeres, pero te voy a encontrar. Y eres hombre muerto, le decía. No tienen idea. No, gracias a Dios que no me conocían antes. Pero así le dije, eres hombre muerto. Y lo buscaba. Y el tipo se iba por otro lado, ya no pasaba por mi cuadra, por donde estaba yo. Y yo esperaba así. Y pasaron los años. Y cuando conozco a Jesucristo, empecé a hacer una lista de quienes tenía que perdonar. Y llegué a la lista y llegó este tipo, este vecino. Dije, Señor, no, Señor. A todos, pero este tipo no lo perdono. Y mi hija yo veía que lo saludaba, vecino, ¿cómo está? Hola, hija. Y yo amargado por dentro. Por eso que les decía, la amargura de estos hombres, de 400 hombres, no se sabe cuál fue el origen. No podemos juzgar y señalar la amargura de alguien porque no sabemos qué pasó. De repente por una tontería, por una estupidez, como en mi caso. Y agarraba y así, y me cruzaba y yo decía, agradece que he recibido a Cristo, si no, y pasaba. Imagínate qué hermanito que era. Hasta que un momento dado cedí a lo que Dios me dijo. Me encontré, respiré profundo, le dije, vecino, ¿podemos hablar? Ha pasado muchos años. Y para resumir, le dije, sabes que te perdono y perdóname por todo este tiempo, lo abracé. Y ayer lo vi pasar. Pasaba cabizbajo, ya de edad, con los años altos. Pasaba por ahí y lo miraba, veí su rostro y vi el rostro de mi papá, como si fuera el de mi papá. Vi el rostro de mi papá y decía, wow, yo lo miraba así, vi. Yo he orado mucho para que conozca a Cristo. Es durito, no quiere, es durito, no quiere ser con Cristo, pero creo que voy a volver a ir. Pero cuando lo vi ayer, ¿saben lo que pasaba dentro de mí? Dentro de mí me dije, qué valiente fui para perdonarle y pedirle perdón. Qué valiente fui. Y sí, Señor, antes de predicar el día de mañana, me sentí que estaba vivo y muerto a la vez, y sabía que era un valiente del reino de Dios. ¿Has perdonado? ¿Te falta perdonar a alguien? ¿A quién te falta perdonar? ¿O pedirle perdón? Acercarte y decirte, ¿sabes qué? Te hice daño y perdóname, aunque te insulte, lo que sea. Es importante. Estás amargado, afligido, endeudado, es lo que sea. Pero en alguna de estas estaciones, de hecho que tienes que haber estado. No creo que yo nomás sea el único que estaba tan mal antes de ser cristiano. Y aún cuando somos cristianos, nuestro corazón tiene que ser limpio. Dios está buscando un valiente que esté vivo y muerto a la vez. Muerto a la vez. Yo creo que llegaste al lugar indicado. No parece una cueva de Adulán, pero creo que es el lugar como para que Dios te diga, llegó el momento. Hay un antes y un después. Siempre, al término de un mensaje, siempre existe un antes y un después. Tu pasado y tu futuro, recuerda algo que es determinante. Lo más importante es tu futuro que tu pasado. Eso es lo más importante. Y tu futuro está a partir de hoy para adelante. Hace una hora fue tu pasado. Eso ya no existe, ya no está. Pero lo que importa es tu futuro. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué determinación vas a tomar? ¿Quieres ser ese valiente que Dios está buscando? Que está
vivo y muerto, o que de repente dice, bueno, no estoy muerto, estoy vivo, o me creo vivo, pero quiero ser ese valiente, vivo y muerto, aunque lo voy a intentar a partir de hoy. Si entendiste el mensaje y Dios te habló, y si quieres ser un valiente, que quiere estar vivo y muerto a la vez, te invito a que te pongas de pie, por favor. Y este mensaje no solamente es para ustedes, este mensaje también es para todos aquellos que nos ven a través de las redes, a través de la pantalla. Porque realmente Dios está buscando a ella. Hay gente afuera que se pierde, pero quiere hacernos libres primero a nosotros. Pero tú puedes decir, ¿sabes qué? Mira, fallé, pequé, mira. Eso lo soluciona. Dice lo siguiente, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué representa eso? Lo siguiente, que primero de Juan capítulo 1 versículo 9 dice lo siguiente, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Entonces puedes entrar, puedes decirle hoy al Señor, ¿sabes qué, Señor? Pequé, fallé, me equivoqué, pero hoy me levanto. Hoy tomo de tu gracia que está en tu palabra. Hoy tomo de esa gracia. Pero quiero ser ese valiente. Primero por mí, por mi descendencia, por mi familia, por lo que quiero ser para ti. Y segundo, porque quiero de verdad ser un ejemplo como hijo de Dios. Y lo necesitamos todos. Así que el día de hoy, si de repente ayer o antes de venir en la mañana fallaste, pecaste, eso no te aleja, eso no te quita el amor de Dios. A Dios le duele, a ti también, pero Dios te ama. Dios te ama y te necesita. Necesita de ti, de tus labios, porque hay mucha gente todavía que necesita conocer de Jesús. Así que en esta ya noche, pues estamos noche, ahí donde estás vamos a orar. Padre, te doy gracias por cada una de las personas que el día de hoy tú has traído. Yo he hablado, Señor, lo que considero has puesto en mi corazón, que buscas valientes, vivos y muertos, Señor. Que estén dispuestos a ser esos valientes de David, a ser esos valientes, Señor, para ti. Porque hay toda una sociedad que le pide a gritos la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Este conflicto social que hay en nuestra nación no lo soluciona nada. Solamente la iglesia de Jesucristo puede darle solución, esperanza, cuando puede extenderle el mensaje a todas aquellas personas que no te conocen. Gracias, Padre, por cada una de las personas que en esta noche han llegado. Gracias, Señor, yo te doy gracias y te pido que tu Espíritu Santo haga un trabajo especial en cada uno de ellos. Yo he hablado, Señor, he transmitido tu mensaje. Ahora, Señor, te pido que tu Espíritu Santo tome el control y la mente de cada uno de ellos y pueda ayudarlos a ser valientes en dejar cosas que de repente tienen que dejar. ¿Quién sabe? Pornografía. ¿Quién sabe? Masturbación. ¿Quién sabe? Sexo mal habido. ¿Quién sabe, Señor? Relaciones tóxicas. ¿Quién sabe? En fin, tantas cosas, Señor, que solo tú sabes. Pero tú has salido a este encuentro a todos y cada uno de los que han venido el día de hoy para transformarlos, cambiarlos, y que a partir de hoy empiecen a trabajar, a ser esos valientes, vivos y muertos que tú estás buscando. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale esas fuertes palmas al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Señor, tú que bendices a tu pueblo y le brindas la paz. Jesucristo cambia. Perú, tierra bendita.